la hora se ha atrasado un poco. Estamos, la pastor y yo, listos para una nueva reunión en adoración a nuestro Padre Dios, donde vemos la palabra del bendito. Esa palabra que nos da un equilibrio, un eje, un gozne, un eje para nosotros poder girar como la Tierra, la Luna gira como satélite alrededor de la Tierra, nosotros girando alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la Escritura, alrededor de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, oremos. Padre Dios, te damos gracias por estar juntos en esta noche. Noche de gloria, noche de bendición, noche donde podemos recibir de ti las abundantes bendiciones que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Sí, Señor. Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías Salvador. Gracias por haberlo puesto a él como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que hace todo lo que tú le indicas, Padre Dios. Gracias por el gran plan de redención, oh Jehová, que tú dispusiste por medio de tu gran sabiduría y por medio de Jesucristo, nuestro Señor Salvador, nos hiciste aptos para participar de tu naturaleza divina, de tu gloria, de tu excelencia y todas las virtudes que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a, en esta noche, estar compartiendo acerca del ayuno y oración. No solamente cuando hablamos del ayuno, hablamos de la oración y también un tiempo de meditación en la palabra, tiempo de adoración. En realidad, aquel que quiere hacer un ayuno tiene que separarse de las cosas naturales por el tiempo que va a estar ayunando y orando y meditando en la escritura sin trabajar. No es como las dietas, ¿no? Que a uno le mandan a hacer y uno deja de comer algunas cosas para la salud. Por ejemplo, hay un ayuno para la salud que es una dieta temporal restricta que supuestamente es beneficiosa para la salud. Pero nosotros no estamos hablando de este tipo de ayuno. De acuerdo a la palabra griega, esa palabra ayuno viene del griego nesteia, que significa abstinencia voluntaria de comer. Si en forma general es abstenerse voluntariamente de comer. También otro significado es sin comida. Puede ser que una persona esté sin comida por falta de víveres o falta de dinero, ¿no? También la palabra ayuno es usada en abstinencia voluntaria como consecuencia de circunstancias adversas. Entonces, hay motivos por los cuales nosotros como cristianos debemos ayunar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con algunos versículos, leyendo algunos versículos en la Biblia. Amén. Por ejemplo, vayamos a Mateo 15. Versículo 32. Tienes que esperar un ratito, pastorita, para poner por acá. Estamos con estas tecnologías. Mateo 15. 32. 32. Ahí está. Gloria al Señor. Mateo 15, versículo 32. Ahí está. Y ahora sí. Ese es el momento en el cual Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a 4,000. Entonces dice así en el versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino, ¿no? Toda esa gente había estado escuchando la palabra de Dios por la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos días? 3 días. No habían comido nada, no había que comer. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó, ¿sabes de vamos? ¿No? Los panes, los peces, y dio de comer a la gente, y hasta sobró, dice. Vayamos a Hechos 27,
versículo 21. Hechos 27, 21. Hechos. 27. Vamos a leer del 13 al 21. Pregunta si están leyendo los versículos. Hermanos, ¿están leyendo los versículos? Hechos. ¿Ustedes están leyendo los versículos en la pantalla o están leyendo los versículos en sus Biblias? Yo en mi Biblia. Hechos del 13 al 21. Hechos 13. Hechos 27, del 13 al 21. Repito, Hechos 27, del 13 al 21. Ya. ¿Tú has mandado el enlace en WhatsApp? Sí. Ya, ahora sí, está. Bien, entonces. Ya. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, que significa botar el peso de la nave. Versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de las naves, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces, acá, ¿qué había pasado, pastor? Sí. Una tempestad, está un avión, están llevando a Pablo, ¿no? Sí. Para, ¿cómo se llama? Llevarlo a juicio. Así es. Y se dio que yendo en la nave, ellos casi se mueren, ¿no? La gente no comió por muchos días, ¿no? Y estaban en ayuna, no habían comido. Entonces, pero ¿cuál es el propósito, por ejemplo, cuando nosotros ayunamos? Primeramente es un beneficio para nuestra vida espiritual. Nosotros cuando ayunamos, nos abstenemos voluntariamente de cualquier cosa que nos da placer o satisfacción para dedicar ese tiempo a una profunda intimidad con nuestro Dios. Amén. Lo ideal es sacar un tiempo especial, abstenerse de alimentos y concentrarse en la búsqueda de Dios. El ayuno es un tiempo para entender la revelación de Dios, para que nosotros tengamos tiempo de oración y también para que tengamos comunión con Dios por medio de su palabra. Aleluya. Es un tiempo de crecer. ¿Sabes? Cuando nosotros separamos tiempo para tener comunión con Dios, somos más sensibles a la guía del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos puede hablar, porque ¿cuántas veces estamos haciendo muchas cosas, tenemos problemas, tenemos adversidades, ¿no? No sabemos qué hacer por situaciones tan difíciles y necesitamos una guía de Dios. Pero como no paramos de hacer nuestras cosas naturales y no le damos un tiempo para oírlo, entonces no sabemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Cierto? ¿No? Y cuando nosotros ayunamos, porque todo ayuno debe ir acompañado con oración y la palabra, nosotros somos guiados por su Espíritu. Porque la Biblia dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por su
Espíritu. Espíritu. ¿Y qué mejor momento para ser guiado por su espíritu? ¿Cuáles son los beneficios que usted mencionó hace un momento? Vamos a ver todavía más adelante, pero vimos, ¿no? Que es la guía del Espíritu Santo. Amén. También se hace el ayuno para romper cadenas, ¿no? De ataduras que la persona puede, de opresión, claro. ¿no? Y vayamos a un versículo, a Isaías Amén. 58. Isaías 58. Entendamos, hermanos, que el ser humano es espíritu, es espíritu, alma y cuerpo. Somos un alma. En el medio de esa alma hay un espíritu. Y alrededor de esa alma cubierta está el cuerpo. Somos una unidad. El ser humano no son tres partes, es una unidad de tres partes. Eso hay que entenderlo. Isaías 58. Entonces, muchas veces los problemas empiezan cuando el cuerpo está debilitado, cuando no hay una comida sana, cuando lo que se come es solamente un tipo de comida. Entonces, en realidad, lo que se está produciendo es una intoxicación por unas sustancias alimenticias, claro. Entonces, por ejemplo, la gente que come mucho una cosa se intoxica con eso. Por ejemplo, los que comen mucha carne, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay, que son países que tienen mucho ganado bovino, muchos vacunos, padecen de problemas en los riñones, de la presión, porque la urea la tiene muy alta. Claro. Entonces, el ayuno también toca la parte física del ser humano, que es el cuerpo. ¿No? Isaías 58, pastora. Versículos del 1 al 3. Qué bonito entender que Dios nos da una guía para entender las cosas divinas, ¿no? Amén. Esa guía nos habla es una guía clara de instrucción. Por eso la Biblia, la palabra ley, en realidad, Torah, es la palabra instrucción. La gente lo ha traducido equivocadamente como ley, pero Dios nos instruye a ser imitadores de Jesús, imitadores de Él como hijos amados. Entonces, leamos Isaías 58, versículo 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ajá. Sí, ¿hasta ahí? 6. Gloria al Señor. Entonces, he aquí, vamos a continuar leyendo el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para exposición de doctrinas, ¿no? O también para ser visto, ¿no? Para decir, figurar, ¿no? Mostrarse, ¿no? La vanagloria, ¿no? Nada hagáis por contienda y vanagloria, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, para poner las cosas en claro, ¿no? Contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. También dice 7. Sí. El 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ahí está la palabra, ¿no? Este versículo 7 habla de la justicia del reino de Dios, la justicia del reino, que significa lo que Dios manda para su reino, que es ayudarnos unos a otros. A ver, pastora, por favor, continúa. Dice, entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él,
heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sendas saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso hemos leído Isaías 58, del 1 al 12. Entonces, cuando nosotros ayunamos, nos volvemos sensibles. ¿Sensibles a qué? A la necesidad de los otros, ¿no? Nos ayuda a que nosotros entremos en el espíritu, que dejemos de ser carnales. Había un pastor que dice que él comenzó a ayunar y orar, y comenzó su ayuno comiendo una comida diaria, porque él estaba muy gordo. Él estaba demasiado gordo y sabía que la gordura lo podía llevar a la enfermedad. Y cuando él comenzó a ayunar y a orar y a meditar la palabra durante ese tiempo, él se volvió una persona sana, primeramente, sanó físicamente, espiritualmente creció en las cosas de Dios, ¿no? Y se volvió un hombre que comenzó a caminar en el espíritu. Ahora, el Señor Jesús nunca se opuso a que sus discípulos ayunaran, pero en cierta oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Vamos a ir ahí, a Mateo 9, versículos 14 y 15. Mateo 9, versículos 14 y versículo 15. Vamos al versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dijo Jesús? Ayunarán, ¿no? Porque en cuanto los discípulos estaban con Jesús, Jesús era la palabra viva, Jesús hacía señales, Jesús hacía prodigios, pero cuando él fuera quitado, ¿no? Ellos dependían mucho de la fe de Jesús, pero cuando Jesús fuera quitado, iban a necesitar ayunar, iban a necesitar clamar. Ahora, ¿el ayuno cambia la voluntad de Dios? No, el ayuno no cambia. Más bien el ayuno hace que nosotros podamos creer mejor en la palabra y poder tomar de las promesas que ya el Padre nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ayunar para ayudarnos nosotros a mantenernos cerca de Dios. Necesitamos, hermanos. Cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca de cómo debían ayudar, claramente muestra en estos pasajes que vamos a ver que él esperaba que sus discípulos lo hagan. Vayamos a Mateo 6 y leamos los versículos 16 al 18. Mateo 6, 16. Mateo 6, del 16 al 18. Sí, está bien. Cuando ayunéis. Sí. A ver. ¿Leo? Sí. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No? Gloria Entonces, a Dios. cuando ayunes, no estés diciendo a toda la gente, estoy ayunando, estoy ayunando. Ahora, hay momentos que tenemos que decirle a la gente que estamos ayunando. Claro, ¿Por qué? Porque nos van a querer invitar a alguna comida, ¿no? Y si estás con tu esposo y estás ayunando, tu esposo va a pensar que estás enfermo. claro. Así que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer? No es que el Señor Jesús dice que yo no sea como los hipócritas y no esté diciéndole a la gente que estoy ayunando, Ujú. ¿no? Entonces, pero cuando nosotros ayunamos, lo hacemos en secreto, lo hacemos para Dios, nos separamos para el Señor. Amén. Y dice que nuestro Padre que está en lo secreto, pero que te ve, Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. ¿Por qué? Porque tú creces en fe, hermano, Amén. ¿no? Porque es un tiempo en el cual tú despejas tu mente, ¿no? Te despiertas, no estás dormido, Y además, para oír al Señor. además recordemos que cuando Jesús nace, el judaísmo, la religión de Dios, o sea, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, había sido contaminada por las tradiciones de los ancianos. Desde que ellos se fueron llevados por 70 años al cautiverio de Babilonia. Entonces entraron muchas tradiciones de los ancianos. ¿Y cuál era la característica principal de esta religión judía no bíblica? Era la externalidad, la apariencia. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ellos eran por afuera todo, pero por el corazón nada. Entonces, cuando ayunaban, lo hacían para los hombres. Era como un show, como una película. Entonces Jesús dijo, así no vale así. No, eso no es lo que Dios ha dicho. No, tú tienes tu recompensa. Si ayunas haciendo eso, tu recompensa es que los hombres digan que eres espiritual. Ahora tú no le pagas a Dios con el ayuno para que Él haga algo, ¿no? Me estoy sacrificando, estoy dejando de comer. Ahora, el ayuno tiene un sacrificio. Cierto. Porque tú te abstienes de comida. Bajas el volumen a tu cuerpo. Sí, entonces le dices a tu cuerpo mantente Sométete. crucificado, estás sometido. El que manda acá soy yo. Es tu alma y en el núcleo de tu alma, en el tuétano de tu alma, tu espíritu, con el Espíritu Santo morando en él, que gobierna tu ser. Ahora, cuando una persona tiene un carácter muy agresivo, ¿no? Peleador, fofoquero, qué sé yo, ¿no? El ayuno... Portugués. Burlador. Sí, hace problemas, ¿no? Problemático. Sí. Lo que el ayuno también es muy bueno. ¿Por qué? Porque le baja la energía al cuerpo. ¿Ya? Cuanto más comida la persona come, a veces más carnal. Sí, muchas veces los pesistas cuando comen esas comidas hartas en proteínas se vuelven muy agresivos, muy violentos, ¿no? Entonces ese tipo de personas necesita ayunar más continuamente. Sí. Ahora, vemos en Lucas 4 la razón por la cual Jesús ayunó, ¿no? Y vayamos ahí. ¿Y cómo salió del ayuno? Maravilloso. Dice, Jesús, a partir del versículo 1, Lucas 4. Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo. Okay. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Ahí le quitó un pedazo de la Biblia, de la Escritura le quitó, para que te guarden en tus caminos. Le quitó, no decían en el pináculo de los templos, en el pináculo de las azoteas de las casas, en tus caminos. Además, él había venido a caminar los caminos de su padre. Amén. Que eran los mandamientos de Dios, no los mandamientos del diablo. 12. Respondiéndole Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Amén. Entonces, hasta ahí vamos a quedar, ¿no? Entonces, después que Jesús salió de estar en comunión con Dios, aún el diablo, aún cuando tú estás ayunando, el diablo va a intentar que tú seas tentado por él. Va a ¿no? tratar. Va a tratar. Primeramente te va a decir, estás con hambre, ya deja de ayunar. Sí. ¿No? Deja de ayunar porque tienes hambre. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Que escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú estás oyendo la palabra, tú estás comiendo tu alimento espiritual. Hay personas que no están fuertes espiritualmente porque no comen su alimento espiritual. ¿No? Entonces tienes que comer tu alimento espiritual. ¿Y cómo comes? ¿Dormido? ¿Echado? No, despierto. Claro. Velando. Y recordemos que cuando uno hace ayuno, lo hace por diferentes motivaciones. Pero quiero terminar un ratito, ¿no? Sí, dice que cuando Jesús terminó el ayuno, el tiempo del ayuno que estuvo 40 días, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y para hacer las obras de su Padre. Sí, sí, pastor. Sí. ¿Qué vas a decir? No, que hay varios propósitos. El propósito espiritual del ayuno muchas veces es interceder por la salud de una persona, de un familiar, tu propia salud, o cuando hay problemas, por ejemplo, de azúcar alta físicamente, o cuando estás con presión alta, entonces no sabes, has tratado de hacer todas las medicinas y es una cosa espiritual, porque muchas veces esas enfermedades son reacciones al ámbito afectivo y emocional, emotivo. Entonces el Señor te guía a ayunar. Y entonces sales con esa victoria que tú decías ahora, pastora. Sí. El Espíritu vino en el poder del Espíritu. Sí, el poder. Por ejemplo, cuando Moisés recibió las tablas, ¿era ayuno cuánto tiempo? Vamos a ver lo que dice en Éxodo 34. Gloria al Señor. Versículo 28. Éxodo 34. Vamos a leer 27 y 28. ¿eh? Dice así, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Mucha gente dice que el pacto es con la Israel del Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que nosotros somos la Israel de Dios. Así que no se olviden que las mismas leyes para Israel de Dios. 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, nosotros no estamos diciendo, como pastores, que ustedes ayunen 40 días y 40 noches. Y le ganen a Moisés. ¿No? Y le ganen a Moisés o le ganen a Jesús. Ajá. ¿No? Más que todo, eso fue algo sobrenatural. Hay personas que de manera sobrenatural, el Señor los sostuvo para que ellos pudieran hacer una labor espiritual, ¿no? Pero hay tipos de ayunos. Como el apóstol Pablo antes de salir en Hechos capítulo 13, la Biblia dice que estaban orando y ayunando, ¿no? Y ellos estaban ministrando al Señor. ¿Y cómo hacían? Se apartaban para orar y ayunar. También cuando Pablo, por ejemplo, vamos a ver esos dos pasajes. Sí, eso lo vamos a ver con calma después. Quisiera ir a Hechos capítulo 9. Hechos 9:9.
O sea que hay un modelo, hay un patrón. Hechos 9:9. Sí. Vamos a leer el 8 y el 9. Ese fue el momento en el cual el Saulo de Tarso, él se encuentra con Jesús cuando estaba yendo camino a Damasco, con un propósito que él pensaba que era bueno, pero que en realidad él perseguía a la iglesia del Señor, con cartas, ¿no?, de autoridades para matar a los que eran del camino. Entonces, en el versículo 8, cuando ya Saulo cayó en tierra, él oyó la voz en la cual Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, ver, y no comió Ni bebió. ni bebió. O sea, ayuno seco, es otra cosa, es un ayuno muy fuerte. Sí, no beber ni comer. 3 días, ¿no? Entonces, vayamos a Hechos 13, donde el pastor estaba haciendo referencia, cuando también estaban reunidos un grupo de personas con un grupo de profetas y maestros, dice. Amén. Hechos 13, a partir del versículo del 1 al 3. A ver, pastor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice que ellos estaban ayunando y orando. Amén. Ellos estaban ministrando al Señor. ¿Cómo estaba ministrando el Señor, pastor? Estaban ministrándolos, estaban alrededor de la escritura, estaban alrededor de la oración, estaban cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces todo esto es una forma de ministrar al Señor, ¿no? Y era un día especial para dedicado a Dios. Es un día que ellos lo habían dado para Dios. Y cuando ellos estaban ayunando, ¿qué dice? ¿Quién habló? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habló. Cuando nosotros estamos ayunando, ¿no? Cuando estamos tomando ese tiempo para tener comunión con el Señor por medio de la oración de su palabra, el Espíritu de Dios sí. Nos va a hablar. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos porque se está acoplando. Las personas están escuchando un ruido de fondo. Ahí me falta, hermana Gladysita, ¿podría apagar su audio? Desactivar audio, gracias. ¿No? Entonces, dice que en ese momento el Espíritu Santo dijo, separadme. Ya, ahora se ¿no? fue el ruido, muchas gracias. A Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que él los había llamado, ¿no? A veces no sabemos qué hacer. Amén. No sabemos qué hacer y necesitamos parar un poco de las cosas naturales, de la carne, de la comida, de los trajines del día, ¿no? Porque si no, Dios no nos puede hablar. Amén. O tú estás oyendo a los que están a tu alrededor, o estás oyendo al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese tiempo maravilloso de ayuno, oración, meditación, cantar alabanzas al Señor, ministrar al Señor, es un tiempo en el cual nosotros lo separamos, ¿para qué? Para entender las cosas del Espíritu, para fluir en el Espíritu, Amén. Para escuchar la voz de Dios. Ahora, Daniel también hizo un ayuno parcial. ¿Qué cosa Daniel comió? ¿Qué comió Pastor Daniel? Daniel era un hombre de Dios. La Biblia muchas veces, la Biblia dice que Daniel era un eunuco, pero en realidad hay una palabra que significa la palabra justo y eunuco, que tienen un origen
en arameo la palabra es casi igual. Entonces han traducido mal la palabra de Daniel como eunuco. En realidad él era un hombre muy justo, un hombre muy santo. Entonces Daniel estuvo bajo él fue el primer ministro, él fue el presidente de todos los sitios donde él estuvo, él siempre estuvo en el primer lugar. Él comió en estos días verduras. Verduras. Quiere decir que también hay